salvo soy, y eso no es de mí. A Cristo le plació el redimirme a mí. Jesús, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición, donde no había paz, era llanto y dolor. Ahora yo me gozo contigo, gran Señor. Nuestra lectura de hoy se encuentra en Marcos 11, 7 al 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. En la vida hay fechas y lugares muy especiales, lugares y fechas que nos evocan un encuentro, o lugares que sabemos que hay algo que va a transformar nuestra vida. Ese lugar de encuentro puede ser hoy, en este lugar. Y así como hay lugares que en nuestra vida marcan algo especial, hay algo que en la vida es inevitable, y es la muerte. Así como Jesús entraba a Jerusalén a su inevitable encuentro con la muerte, como él mismo ya lo había anunciado, él sabía que iba a morir, él iba a su cita con lo inevitable. El caso del doctor Martin Luther King es en verdad extraordinario, es impresionante. Su último sermón antes de ser asesinado a tiros se llamó El tamborilero principal. Ahí él se despide de su trabajo, de su iglesia, de su familia, de sus colaboradores, y comentando sobre su propia labor como activista, él dice que cuando se recuerda este movimiento, no digan que yo fui el líder, digan que fui el tamborilero principal, el que iba tocando con fuerza el tambor para que la gente supiera por dónde seguir. Jesús de Nazaret nació en un país ocupado militarmente por un ejército extranjero, el ejército romano. Los romanos llegaron a Judea unos 60 años antes. Jesús nació entre el año 4 entre el año 6 a.C. Los romanos habían llegado dirigidos por su emperador Pompeyo en el año 60 a.C. Por lo tanto, toda su vida, todo su ministerio, Jesús lo vivió bajo la sombra y la vigilancia de los soldados extranjeros, bajo su influencia y su presencia. A cada paso Jesús podía ser acusado de sedicioso. A cada esquina había personas dispuestas a delatar lo que pudieran ver como alguna actividad sospechosa. El ejército romano estaba organizado en legiones, y cada una de esas legiones contaba un número aproximado de 4.800 soldados. Aparte, a cada legión se le sumaban otros hombres que llamaban las tropas auxiliares. La legión asignada a supervisar Palestina era la Legión 10ª, y aunque algunos efectivos estaban desparramados por todo el territorio, la mayoría y sobre todo los oficiales vivían en una ciudad llamada Cesarea Marítima, que hasta el día de hoy existen las ruinas de esta ciudad, que fue una de las maravillas de la antigüedad. La legión viajaba a Jerusalén por lo menos 3 veces al año. Ellos iban en las fiestas mayores, lo que eran las fiestas patrias. Cada vez que Israel tenía una fiesta, los militares llegaban y se acomodaban en Jerusalén, por lo regular en un sitio llamado el Pretorio,
o la fortaleza Antonia, que fue donde se llevó a cabo el juicio de Jesús. La fiesta más importante a celebrar en Israel era la Pascua. Sabemos que ese día ellos recordaban el día que Dios los liberó de Egipto, de esa esclavitud. Por lo tanto, cuando más soldados había en Jerusalén, era precisamente durante la Pascua, cuando Israel estaba recordando su independencia. Y en un tiempo en que el país estaba ocupado militarmente por Roma, podríamos imaginar que durante la Pascua podría surgir algún conflicto, algún intento de rebelión. Porque si había algún guerrillero o alguien que quisiera independizar Judea, ese era el tiempo perfecto, la semana de la Pascua. Ahora, los romanos acostumbraban a entrar en Jerusalén ese domingo, el primer día de la Pascua, ese domingo que conocemos hoy como el Domingo de Ramos. Entraban por el este de la ciudad bajo el mando del gobernador, en ese caso Poncio Tiberio Pilatos. Ellos entraban con toda su pompa militar y no sé, quizá usted puede imaginar unos 9,000 soldados con sus uniformes de gala, muchos de ellos a caballo, exhibiendo todas sus armas, enarbolando sus pendones y estandartes, con sus imágenes, sus lienzos de colores y tiras de telas montados en pértigas largas, y en varios de ellos el nombre de la legión. De igual forma, leyendas e imágenes que honraban a sus dioses romanos, según ellos que protegían la legión. En otros honraban al emperador como a un dios. Ese domingo previo llegaba el ejército a intimidar a los judíos y a decirles claramente que no se atrevieran a intentar alguna rebelión, porque ahí estaban ellos para ejecutar a quien sea. Por respeto, los romanos cubrían sus imágenes al entrar a Jerusalén. Ellos sabían que para los judíos, así como para nosotros, esas imágenes idolátricas representaban un insulto y una ofensa para Dios. Imaginemos ver entrar en la ciudad santa esas imágenes de Zeus o Apolos. Era una abominación. Y aunque no desplegaran todos sus estandartes, la sola presencia de los romanos ya era una ofensa para Dios. La Escritura dice que ese mismo domingo, por el este entraba el ejército romano, por el lado contrario, o sea, por el oeste de la ciudad, entra otra procesión. Pero no fueron 9,000 soldados vestidos de gala. No fueron 9,000 soldados armados hasta los dientes. En esa ocasión entra un hombre montado en un burrito. La palabra de Dios nos enseña que el mismo día que entraron los militares, ese mismo domingo Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, ese domingo previo a la Pascua. En Lucas 9:51 dice que Jesús afirmó su rostro. Él, después de andar por toda Galilea predicando, enseñando y sanando, dice la Escritura que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él sabe que en Jerusalén es donde matan a los profetas. Y lo vemos con claridad. Jesús tiene una cita con Dios, una cita con su misión. Tiene la cita con la cruz, tiene una cita con la muerte, y Él no tiene miedo. Aunque por un lado entran los emisarios de la muerte, por el otro lado, por el lado opuesto, Jesús entra anunciando vida. Él entró en un burrito. En el Antiguo Testamento la vieja tradición era que el rey debía andar en burro, un animal más lento que el caballo, para que luciera su realeza, y Jesús usa un burrito demostrando que Él es el rey. Entra a esa ciudad montado en ese burro, y con eso le dice a todo mundo que Él estaba entrando como el Mesías, como el rey, que su entrada marcaba el cumplimiento de las profecías antiguas que anunciaban un Mesías y un príncipe de paz. Ese rey pacífico es Jesús de Nazaret, el que viene a traer libertad. Es Jesús de Nazaret el que cabalga en un pollino. Es Jesús el que trae la palabra de vida y eficaz, que corta el pecado y sana el alma. Es Jesús. Y ahí comienza la procesión de la vida. Ha llegado el momento de la visitación divina. Le traen el pollino y ponen sus mantos sobre él. De igual manera, muchos otros traían sus mantos y los tendían por el camino, y los que venían por el camino, por delante y por atrás, gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese mismo día, ese día que entraban los militares, miles de ellos recordándoles que estaban listos para aplastar cualquier amenaza, para confrontar al pueblo con la muerte, Jesús, en ese burrito y en franca paz, llegó con unos cuantos seguidores que lo reciben con ramas de árboles, con palmas en las manos y diciendo: Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas dos procesiones se encuentran en la ciudad de Dios. Una es la danza de la muerte, otra es la proclamación de la vida. Una es la proclamación de la guerra, la procesión de la guerra, la otra es una procesión de paz. Los opresores romanos pronto se enteraron de lo que Jesús hizo y decidieron que Él debía morir. Ellos entendieron que Jesús les quitaba protagonismo y brillo y catalogaron ese acto como subversivo, porque la gente lo aclamaba como un rey y le llamaban hijo de David. Para los romanos no había otro rey que el César, y Jesús hablaba de su reino, del reino de Dios. Para los romanos el único reino era Roma, y por eso el Galileo debe morir esa misma semana por sedicioso y rebelde. Cuando Jesús pasa por ahí, la gente adora a Dios, porque cuando uno siente la presencia de Dios, uno se debe rendir en adoración. Y cuando usted sabe que hay un momento de Dios y usted sabe que tiene que decir así: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos gritaban: Hosana, gloria a Dios. Si pudiéramos entrar a ese momento, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaría usted? ¿Entre los curiosos que admiran a los militares con sus armas? ¿O seríamos testigos de la procesión de la vida, donde Jesús entra humilde en un burrito? No podemos ni debemos ser neutrales ante Dios. No se debe ser neutral ante el llamado de Dios. No se puede ser neutral ante las cosas que vemos. O aceptamos la vida o nos quedamos en la muerte. O está usted con Dios o está usted en contra de Dios. O usted quiere la paz o se conforma con la guerra. Pero no se puede ser neutral. Veamos lo que pasa cada día en nuestra sociedad y no podemos permanecer neutrales ante la procesión de muerte que vemos a diario. Jesús afirmó su rostro y recorrió el camino corto desde el Getsemaní, sabiendo que está rodeado de dos tipos de gente: los que lo miraban con fe, los que lo miraban con recelo. Y sabe que en cuestión de horas, esa multitud que ahora lo sigue y muchos de los que decían bendito el que viene en el nombre del Señor, cambiarán su grito por otro que dirá: crucifícale. Hoy el mundo sigue dividido por Jesús, entre aquellos que creen en Él y los que lo rechazan. Hay seguidores y hay enemigos, hay gente de fe y hay incrédulos, pero todos debemos asumir una postura. La pregunta más importante es: ¿quién es Jesús para usted? Y de su respuesta depende toda su vida, aquí y en la eternidad. Yo creo que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Yo creo que Él es el Señor y el Salvador del mundo. Yo lo creo, lo afirmo, lo predico. Sin embargo, no es necesario reconocer la divinidad para comprender lo profundo de este evento. Este humilde predicador de provincia llegó a la capital de la nación para confrontar a quien usaba la muerte, la represión y la intimidación como arma para oprimir a la gente. Jesús afirmó el valor de la paz, del amor y de la búsqueda de la justicia, y lo hizo así, sin armas. Lo hizo poniendo su propia vida en la línea y lo hizo perdiendo la vida en el proceso. Él enfrentó a los adversarios solo con el poder de su palabra. Se enfrentó solo a los enemigos, solo con el poder que tiene la verdad. Y cuando Él murió, no murió maldiciendo, murió rogando por la salvación de quienes lo crucificaban. Estos dos desfiles nos llaman a tomar una decisión en este momento. Todos los días sobre este mundo hay dos desfiles, uno dedicado a la muerte, otro dedicado a la vida. Todos los días hay personas que se levantan a matar, hurtar y destruir. Otros nos levantamos a edificar, a construir y a bendecir. Usted y yo debemos tomar la decisión cada día de nuestra vida. ¿En cuál de esos dos desfiles queremos participar hoy? Hoy, que es tiempo de encuentro, tiempo de inicios, debemos tomar una decisión y responder en cuál desfile queremos estar. Yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, es el Dios que vino a nosotros, que nos comprende habiendo padecido. Y cada vez que yo le digo: Señor, escúchame, Él me escucha. Creo que Jesús demostró con sus obras, con sus milagros, con sus discursos, que vino de parte de Dios y aún hoy sigue trayendo paz al corazón. Yo creo que Él está aquí, que está a nuestro lado, que busca bendecirte.
que Él nunca te ha dejado. Si te has alejado de la fe, es momento de volver. Si nunca has tenido fe, es momento de abrazar esa fe. Hoy Dios quiere que te quites tu manto y lo pongas en el suelo, para que Jesús pase, y cuando Él pase, lo alabes y digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque si nosotros no lo proclamamos, las piedras lo proclamarán. Amén. Ahora soy feliz con Cristo el Salvador. A Él sea la gloria y la honra por su amor.